Muy buenos días, amigos, porque hoy vamos a ver un nuevo vídeo de canapés. Prepara canapés en 1 hora para varios días, para todas las navidades, si lo haces bien. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque es un tema de organización y eso es lo que vamos a aprender hoy aquí. Pero antes que nada, quiero hacer un recuerdo del otro vídeo de canapés que hicimos hace un par de semanas, ¿no? Donde me decíais algunas cosas y he tomado notas, he hecho los deberes. Atención, ¿eh? Mirad, decíais algunos de vosotros, los canapés tienen que ser más pequeños, pero creo que hay personas a las que los árboles no le dejan ver el bosque, ¿verdad que sí? Otros decíais, queremos canapés veganos, queremos canapés vegetarianos, ¿qué caducidad tienen? Todo esto lo vamos a solucionar hoy. Voy a intentar complaceros a todos un poquito y vamos a ver unas cuantas ideas, porque para eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Pero lo más importante es que vamos a aprender a organizarnos y te voy a contar un sistema para que hagas los canapés que quieras, cuando quieras, con versatilidad, con antelación y con un montón de caducidad. Vamos a verlo porque ya estoy caliente. Primera idea, vamos a hacer una sobrasada, pero una sobrasada vegana. Si eres vegano, si eres vegetariano, te va a encantar. Y sabes qué, que si no lo eres también, porque la idea es buenísima. La base son unos tomates secos. Estos tomates secos ya los venden cada vez en más sitios. Son tomates secados al sol, que vienen con su piel. A mí me encanta ponerlos a macerar en aceite y por eso yo los tengo en aceite, pero lo puedes hacer perfectamente con tomates secos. Si quieres ver cómo preparar los tomates secos macerados en aceite con unas hierbitas que quedan muy ricos, aquí te dejo un enlace. Lo primero que voy a hacer en el vaso de la batidora o en un robot de alta potencia es poner unos cuantos tomates. Vamos a sazonar estos tomates. Mirad, almendras tostadas, las acabo de tostar. Ponemos unas cuantas. La vamos a preparar cada uno a su gusto. Le ponemos medio diente de ajo al que le vamos a quitar el brote. ¿Cuál es el ingrediente principal de la sobrasada? Pues el pimentón. Le vamos a poner pimentón dulce. Mira, una cucharadita así generosa. Y media cucharada de pimentón picante, porque estos canapés queremos que sean para toda la familia, ¿verdad? Incluso para los niños, así que no lo vamos a hacer muy fuerte. Añadimos un poquito de sal, así, no mucha. Añadimos un poquito de pimienta recién molida. Añadimos un chorrete de aceite de oliva virgen extra y le vamos a ayudar a nuestra batidora con un poquito de agua caliente, pero ojo, vamos a ir probando, así que añado muy poca y si me falta la añadiré más. Procesamos. Vale, acércate que se vea, por favor. Dime tú a mí si esto no es sobrasada. Probamos. Qué maravilla. Para mí tiene una textura ideal. Lo puedes pasar por un tamiz, ¿vale? Y quedará una pasta mucho más fina. Pero la sobrasada, esta es la textura que tiene. Ya la tenemos lista y reservamos. Vamos con el siguiente. Vamos a ver el canapé de Gilda, donde la base va a ser el queso fresco. Así que tenemos... ¿Cuáles son los ingredientes de una Gilda? A ver, dulce miel, que siempre quieres ser el protagonista. Hombre, ya está bien. Aceitunas. Unas piparras o guindillas verdes encurtidas y, por supuesto, anchoas. Ahora verás qué fácil. Voy a poner el queso en un recipiente. Vamos a picar todos los ingredientes, no queremos una pasta, queremos que haya textura en nuestro canapé de Gilda. Así que vamos a picar a cuchillo los ingredientes. Yo voy a utilizar unas aceitunas que tenía rellenas de anchoa y así, pues más sabor. Unas piparras, les quitamos el rabito y a picar. Y las anchoas. Y ahora vamos a mezclar para que se integre todo. Un chorrete de aceite de oliva virgen extra, una rascadita de pimienta. El mío está redondo. Prepara el tuyo a tu gusto. Y reservamos. Vamos a preparar un hummus tradicional, una de las mayores fuentes de proteínas de la naturaleza. Así que en el vaso de la batidora vamos a poner los garbanzos y alguno estará pensando,
el Guille va a hacer así con los garbanzos y se le van a caer todos fuera, pero yo tengo un truco, mira, mira. Los pongo aquí y ahora los paso aquí. ¿A que te has quedado a cuadros? Medio diente de ajo al que le hemos quitado el brote. Un poquito de comino en polvo, así. Muy importante en el hummus tahini, este me lo preparo yo. Si quieres saber cómo se prepara el tahini, aquí te dejo una tarjeta porque es algo muy fácil. Se hace con sésamo tostado. Súper fácil de hacer, si no, lo compras. Zumo de lima o de limón. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra. Le voy a añadir un poquito de agua para ayudar a que procese todo muy bien, pero muy poco, ¿vale? Mejor quedarse corto. Un poquito de aceite para que ligue un poco más. Tiene que ser una crema bien brillante y bien fina. Un poquito más le voy a poner de zumo de lima en este caso. Yo creo que ya lo tengo. Y reservamos. Vamos a preparar un tartar, pero donde todo está cocinado. Este tartar es de jamón, así que lo primero que hacemos es picar todos los ingredientes. Tú decides la calidad de tu jamón. Yo he escogido un semibérico. Te advierto una cosa, este tartar también queda riquísimo con jamón dulce. Un huevo duro, lo picamos. Pepinillos. Alcaparras. Y anchoas. Con 3 tendré suficiente. Preparamos un poco de mostaza en pasta. A mí me gusta ponerle cantidad. Esta mostaza es fuerte, cuidadito. Y también le voy a añadir mayonesa. En este caso voy a utilizar comprada. ¿Por qué voy a utilizar mayonesa comprada? Pues porque quiero que tenga gran caducidad. Para que lo pueda tener la elaboración hecha de este canapé durante más de una semana en mi nevera en frío. 2 buenas o 3 buenas cucharadas. Así. Voy a mezclar. Te darás cuenta que en todas estas recetas de canapés no estoy dando cantidades, es orientativo. Yo te doy el ingrediente principal y tú lo sazonas a tu gusto. Y reservamos. Y vamos ya a ver nuestro último canapé. Pero ojo, quédate hasta el final, porque lo genial de este vídeo te lo voy a contar después. Muchos habéis pedido canapés agridulces y vamos a hacer algo que te va a sorprender. Para este canapé necesitamos un mango, pero ojo, tiene que ser tirando a verde, que no esté muy maduro. Lo pelamos. Y ahora cortamos unas láminas finas. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a cortar tiras y luego cuadraditos. Vale, ya tenemos el mango. Ahora vamos a poner en un bol queso crema. Vamos a trabajar un poquito así el queso para que esté más blandito. Y le vamos a añadir unas nueces picaditas. Mira, más pequeñas. Quiero que se vean los trozos, así que no voy a hacer un polvo, simplemente, ¿lo ves? Así, así. Un poquito de cebollino o cibulet, ¿vale? Que le da un toque así como cebolla, pero mucho más suave, mucho más fino, no molesta. Lo picamos pequeñito. Y lo ponemos aquí también. Las puntas que he retirado las vamos a guardar para decorar después. Y ahora vamos a sazonar la mezcla con un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Con una rascadita de pimienta, o 2, a tu gusto. Y con un buen chorrete también de zumo de lima verde. Una vez tenemos todo esto bien mezclado,
es cuando añadimos el mango. ¿Cuál es el motivo de poner el mango al final? Pues que no lo quiero castigar, simplemente quiero mezclarlo, pero sin aplastarlo con el resto de ingredientes. Y como esta crema ya la tengo bien trabajada, voy a poner parte del mango. Ojo, no todo. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque este mango que me he dejado aquí, lo voy a conservar en un tarrito con un poco de agua en la nevera y lo voy a escurrir cuando vaya a decorar mi canapé agridulce de mango con nueces. Lo guardamos en agua. Y ahora vamos a mezclar esto con un poco más de cariño. ¡Buah! ¡Qué combinación! Y reservamos, como todas las demás. Y ahora es cuando viene lo bueno. Ya tenemos todo preparado, fíjate. Sobrasada vegana, gilda, hummus, tartar de jamón y el canapé de mango. Tenemos todas las mezclas preparadas, porque tú ya tienes todo esto guardado en la nevera y cuando quieras te montas tus canapés el día que quieras. Y ahora vamos a ir un poco más allá, te voy a dar una idea genial. Porque tú esto lo puedes guardar en un tupper, ¿verdad que sí? Y te va a aguantar durante varios días en perfecto estado. Solo tienes que montar tus canapés. Eso veremos al final. Ahora montaremos unos cuantos para que veas cómo va la cosa. Pero aquí viene lo bueno. Tengo unas pequeñas mangas que nos van a facilitar muchísimo la labor. Además de ser conservante, solo tengo que quitarle la pinza que cierra la manga de cada una y montar el canapé. Mira, por ejemplo, vamos a poner aquí sobrasada. Así, puedo tener parte en la manga y parte pues guardarla en un tupper. Pero fíjate qué adelanto que voy a tener si yo tengo ya metida aquí mi pasta untable de canapé con su pinza correspondiente, conservado, y luego solo tengo que cortar la puntita, utilizarla y vuelvo a cerrar la manga con otra pinza. ¿Qué te parece la idea? Lo meto todo en mangas, chicos. Es Nochebuena, es Navidad, es Nochevieja, es cuando tú quieras. Saca media hora antes tus untables de la nevera para que estén atemperados. ¿Cuál es el siguiente paso? Elegir el soporte. Para mí, como el pan tostado, ninguno. Caliento el horno, corto unas rebanadas finas, lo horneo un poquito y el pan recién hecho, además de que estamos utilizando pan de hace un día o de hace dos. Como el pan recién tostado, no hay nada mejor, ¿vale? Pero el mercado nos ofrece un montón de opciones. Mira, por ejemplo, hojaldritos, estas tostadas que están crujientes al menos un año, yo no sé cómo lo hacen, pero están crujientes. Tartaletas, ¿vale? Son cosas prefabricadas, son cosas muy cómodas que tú las tienes ahí, que te aguantan bien la textura y cuando tú quieres montar tus canapés solo tienes que rellenarlo, ¿vale? Tú tienes este pan cortado y a la hora de la cena, a la hora de la comida, enciendes el horno, le das un golpecito, ya tienes el pan adelantado. Esto lo has sacado media hora antes y solo tienes que montar tus canapés en utita. Por ejemplo, elijo estas tostadas para poner mi canapé de sobrasada vegana. Le cortamos la puntita así y mira qué fácil que es montar unos canapés. En 10 minutos puedes montar tus canapés. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora cierras la manga y la tienes para otra vez. Y el que se te ha quedado en la punta, ¿lo ves? Porque tienes que limpiar así un poquito, le pones la pinza y lo puedes guardar así perfectamente para utilizarlo cuando quieras. ¿Lo entiendes? Canapés de bocado, canapés de bocado. Le pongo unos frutos secos, los que más me gustan a mí. Pues mira, aquí tengo unos piñones que los he tostado un poquito. Le pongo una nuez y le ponemos un verde con una hojita de perejil, que está precioso. ¿Qué te parece? Vamos a ponerlos aquí para la foto. Para presentar el canapé de Gilda voy a cortar unos aros, así, para poner por encima de guindilla, de piparra. También voy a poner unos trocitos de anchoa. Vamos a abrir nuestra manga y colocamos nuestro paté de Gilda.
ponemos encima la anchoita. Y ahora pues unos aritos de piparra. ¡Hala! Ya está. Aunque preparar de esto es tan fácil que podría montar 50 en un momento, teniéndolo así adelantado. Ya tenemos el canapé de Gilda. Limpiamos así un poquito la punta, ponemos su pinza y tenemos aquí paté de Gilda para hacer canapés todas las navidades. Hay quien ha dicho, ¿por qué no haces canapés sin pan? O incluso canapés sin gluten. ¡Atención! Vamos a ponerlos en vasitos, mira. Aquí voy a poner el hummus. Vamos a rellenar cada vasito con un poco de hummus, así, no mucha cantidad, ¿vale? Y le voy a añadir, pues, un poquito de sésamo tostado, por supuesto. Un poquito de pimentón, que yo tengo en escamas, pero si no, pimentón en polvo también me va muy bien. Mira. Un chorrete de aceite de oliva. Para contrarrestar y darle frescor, le voy a colocar una frambuesa a cada uno. Mira, tenemos frutos rojos en Navidad y vamos a aprovecharlos. Bueno, no me digas que no es original este hummus, ¿eh? Con frutos rojos. ¡Qué rico! Lo pondremos aquí. Ya tenemos un canapé sin gluten y sin pan. ¿Estoy complaciendo a todos? Estoy en ello. El tartar. Aquí tiene que tener la boca ancha para que pase muy bien todo el relleno. Voy a rellenar estos hojaldritos, así, que se salga por arriba. Generoso. Menudo bocado, amigo. Este se deja moldear un poquito así, ¿vale? Que parezca que va bien lleno. Y le vamos a poner una aceituna para llamar la atención simplemente, pero pinchada en un palito. Así, a lo largo, mira. ¿Qué te parece? Y ya lo tenemos, vamos a llevarlo aquí a nuestra pizarra. ¿Es que nuestros canapés son mejores que los cientos de canapés que te proponen un montón de compañeros? No, no son mejores, pero nos hemos organizado mejor. Tenemos todo preparado y lo montamos en un pipa, además de que tenemos canapés en 1 hora preparados para todas las navidades. Y vamos con el agridulce. Por cierto, quien haya propuesto el agridulce que lo diga abajo. Hombre, da la cara. Está buenísimo. Tu idea de agridulce me ha gustado. Y crear este canapé aún más. Rellenamos con la crema agridulce de mango. Si te lo quieres currar un poco más, ponle a tu manga una boquilla rizada. Y ya, bueno, de pastelería total. ¿Lo veis? ¿Recuerdas el mango que teníamos aquí? Guardado en agua, con un tenedor y escurriendo un poquito. Ahora verás, mira, te muestro cómo. Le ponemos un poco de mango encima. Fíjate. ¿Ves? Quitamos el exceso de agua y colocamos aquí mango encima, que va a estar bien crujientito. ¿Qué otra fruta tenemos en esta época del año? Pues tenemos granada, ¿verdad que sí? Lo puedes poner en este o lo puedes poner en cualquiera de los otros. Sacamos un poco de granada, unos granitos. Recuerda lo que siempre te digo, haz tus propias combinaciones, open your mind. Aquí le pongo un verde, mirad. ¿Recordáis los rabitos que habíamos guardado del cebollín o del cibulet? Pues lo utilizamos ahora para que destaque en nuestro canapé. Granada y mango. Ya tenemos los canapés así, en un momento. Con este sistema no fallas. Canapé de bocado. Un bocado. Canapé vegano. Este de 2, cuidado, Querido gastroamigo, me tengo que despedir ya, no sin antes recordarte y desearte una feliz Navidad, que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo y que esta vez no te espera, aunque yo ya los he probado. Hay cientos de combinaciones, hay miles de ingredientes. Juega por favor y disfruta cocinando y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.